particularmente, particularmente aquí en América Latina, y desde luego conocer la postura de ustedes con relación a la postura de México con relación a este conflicto. Y bueno, pues le damos la bienvenida, desde luego, al maestro Axel Velázquez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias, Axel. Al maestro doctor Eduardo Rosales, él es de académico de la emblemática Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM también. Gracias. Maestro al doctor Jaime Cárdenas, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias, doctor, por aceptar esta conversación. Al maestro también José Luis Camacho, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y también al maestro Luis Hurtado, también de aquella facultad de la UNAM. Caramba, pues ahora este, parece que los académicos de la UNAM pues ya están en actividades, todavía ya terminaron las vacaciones, pero pues nos iniciamos este año con malas noticias a nivel internacional, dada la beligerancia preocupante del presidente estadounidense Donald Trump. Y pues comenzaría preguntándoles, por favor, cuál sería su opinión con relación a esta situación. Comentaría que hace casi una semana el mundo se despertó con la noticia de que el presidente Donald Trump había ordenado la invasión militar a Caracas, a Venezuela, y después nos enteramos que también había secuestrado al presidente y se lo había llevado a aquel país para, según su versión, enjuiciarlo por presunto narcotráfico, aunque después ahora están diciendo que no era el líder del cártel de los Soles. Pero bueno, esta captura viene a sentar un presidente preocupante e importante, por lo que implica. Le preguntaría al doctor Eduardo Rosales, doctor, ¿cuál sería su opinión acerca de esta situación? ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿Qué impacto tiene a nivel global y a nivel regional esta actitud beligerante de Donald Trump? Por favor, profesor Rosales. Y muchas gracias, estimado Carlos, queridos colegas, querido público también. Pues mire, creo que hasta voy a hacer referencia al título de este conversatorio que me pareció muy acertado: El regreso del imperialismo, agresión a Venezuela. El problema aquí es que en este momento fue Venezuela. Hace unos, digamos, hace unos meses, fue también, recordemos, ese bombardeo que hizo a Irán. Y en fin, ese apoyo que también le ha dado a Israel en el tema de Gaza. Lo que estamos viendo es un modus pensandi y un modus operandi por parte de Estados Unidos, particularmente del titular del Poder Ejecutivo de ese país, que es el regreso en toda su expresión a esa famosa política de la realpolitik, de ese realismo, el realismo político que, digamos, gira en torno a lo que es el poder, la fuerza y el interés nacional, aunque dudo un poquito más del interés nacional de Trump, y más bien es el interés de una élite económica, ¿sí? Porque finalmente eres la cara visible de toda una élite neoliberal, ¿sí? Y ya lo vemos ahí, por ejemplo, con este intento de favorecer a las petroleras estadounidenses. Me preocupa mucho esta versión del actual presidente de Estados Unidos, porque sí refleja, serios trastornos de temperamento, de su carácter, de su personalidad, este narcisismo, esta egolatría, ¿sí? En extremo. Acaba de publicar, fíjense, en el New York Times, en una entrevista que dio precisamente ayer jueves, en el que solo había una cosa para limitar su poder global. Cito textualmente: mi propia moralidad, mi propia mente, es lo único que puede detenerme. Y esto sí prende francamente no los focos amarillos, sino los focos rojos. ¿Por qué? Porque todo esto es muestra de una absoluta arbitrariedad, una absoluta violación, en el caso, ya regresando a Venezuela, del derecho internacional, en donde aquí
Su única premisa es que el fuerte, el pez grande, se come al pez chico, al pez débil, estimado Carlos. Creo Tu que no se escucha, micrófono, estimado Carlos. Carlos. Puede prender su micrófono. Sí, doctor Cárdenas, por lo que comenta el doctor Rosales, sí hay una preocupación. Inmediatamente después del ataque, pues vimos las reacciones eh, y pues también atestiguamos, no sé si usted coincida con esto, pero pues tanto la ONU como la OEA, pues al parecer no reaccionaron o no venían reaccionando por los previos amagos belicistas de Trump al desplegar su fuerza marítima frente a las costas de Venezuela, pues cuál ha sido el comportamiento de estos organismos multilaterales frente a este conflicto, que por supuesto que se suma a lo que ya dice el profesor Rosales del previo ataque a Irán. Y yo creo que, bueno, de nuevo, muchas gracias por esta invitación, Carlos, y estar en compañía de todos los colegas de la UNAM, que estamos aquí presentes en este chat, en este conversatorio. Yo podría decir, y no sé, a menos de que alguno de ellos tenga una visión distinta, que el derecho internacional es, en su última versión, el que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, pues es un derecho internacional en franca decadencia. Desde luego, lo que me preguntas, las instituciones que emergieron de la ONU, ¿no? Y otras instituciones en el ámbito del hemisferio americano, la OEA, pues son instituciones que no están dando una respuesta adecuada a las circunstancias, al reto que plantea la realidad internacional y demuestra, ¿no? Eso que ya sabíamos todos nosotros, que esas instituciones pues debieran ser reformuladas, transformadas, cambiadas por otras. Entonces, desde el punto de vista teórico, doctrinal del derecho internacional, podríamos sí decir que el derecho internacional, como lo hemos conocido, pues está moribundo. Debe ser redefinido un nuevo derecho internacional. Yo creo que esto es lo importante, ¿no? No solamente constatar la muerte del derecho internacional como lo habíamos conocido, sino proponer un rediseño, una redefinición, una transformación muy profunda para dar lugar a un nuevo derecho internacional y para que las instituciones como la ONU, la OEA u otras equivalentes o análogas que existan en el futuro, pues sean eficaces, eficientes, garanticen los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Coincido con lo que dijo el doctor Rosales. Lo que hay es pues una presencia de la real politique, ¿no? La soberanía, más allá de sus significados políticos o jurídicos, pues en este momento lo que significa es el poder del más fuerte. Ese poder está en manos pues de un aparato diplomático, político, militar, geopolítico, representado por Estados Unidos y por el gobierno de Trump, pues que se impone en los ámbitos donde tiene influencia económica, política, que son América, Europa, principalmente, para determinar los derroteros. Entonces, yo creo que estamos asistiendo a un momento muy importante, un momento estelar, difícil para naciones como la nuestra, que seguramente recibirán, pues seguirán recibiendo los embates. Esperemos que sean solamente políticos, diplomáticos, económicos, pero no militares de los Estados Unidos. Pero podría ser eso, podría ocurrir, ojalá no ocurriera,
que tuviésemos que soportar algún tipo de intervención militar en nuestro país, porque ha aparecido, pues, ¿no? O se ha manifestado el poder desnudo del gobierno de los Estados Unidos, representado por Trump. Entonces es un momento interesante, delicado en la historia de nuestros pueblos, sobre todo en América Latina, pero pienso, eh, esto desde luego puede ser limitado por las circunstancias también políticas de los Estados Unidos, ¿no? Las elecciones que se avecinan en ese país, pero mientras no tengamos un cambio político en Estados Unidos, pues Trump seguirá haciendo de las suyas y poniendo en evidencia la debilidad, la fragilidad de lo que hemos llamado el derecho internacional. Así es. Si me permite, doctor Rosales, con esta incursión militar y secuestro del presidente Maduro, em, ¿qué términos se estarían violando de la Carta de Naciones Unidas y de la OEA? No sé si pueda precisar algo. Sí, estimado Carlos, aquí, si me lo permite, un comentario de entrada. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Cárdenas en el sentido de que Estados Unidos está, digamos, optando más por esta lógica de la geopolítica. En este caso, pareciese como la antípoda del derecho internacional. ¿Por qué no funciona el derecho internacional? Bueno, pues sencillamente porque no hay una fuerza supranacional que pueda castigar, que pueda sancionar. ¿Quién, me pregunto a ti, podría, digamos así, para decirlo de manera muy coloquial, meter en cintura a Estados Unidos, al gobierno estadounidense? Nadie. Entonces, cuando de intereses geopolíticos se trata, desafortunadamente, instancias como la Organización de las Naciones Unidas o como de la Organización de los Estados Americanos, pues francamente no operan. Es una maravilla la Organización de las Naciones Unidas. Su problema quizá en este caso resida en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el que está conformado por 15 miembros, 10 no permanentes, 5 permanentes, y esos 5 permanentes tienen el famoso derecho de veto. Luego entonces, cuando se toca alguno de sus intereses, obviamente van a votar en sentido negativo de que se tome una resolución que pueda ser contraria a sus intereses, de tal suerte que las Naciones Unidas como organización está atada de manos precisamente por este desequilibrio, por esta supremacía que tienen Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia. Entonces, allí es donde precisamente queda mutilada, queda discapacitada la Organización de las Naciones Unidas para poder actuar. Regresando un poquito al punto, nada más brevemente diremos que efectivamente, con relación a la Carta de las Naciones Unidas, si no mal recuerdo, me parece que es el artículo 2, ¿sí? En el que está una flagrante violación a esta disposición que prohíbe evidentemente el uso de la fuerza, ¿no? Y entonces, bueno, en cuanto a la Organización de los Estados Americanos, también hay que decirlo, ¿eh? Hay que ser muy, muy, muy precisos. Se ha interpretado con una inclinación desde hace mucho tiempo, incluso desde su nacimiento, en favor de los Estados Unidos. Estados Unidos es el principal, digamos, que aporta más recursos financieros para la supervivencia de la Organización de los Estados Americanos y bueno, pues tiene en función de ello, tiene un peso específico mayor que el resto de los miembros de la Organización de los Estados Americanos, de tal suerte que en las Naciones Unidas, por medio del derecho de veto, y en la Organización de los Estados Americanos, por este peso específico que tiene Estados Unidos, también le ata las manos a la Organización de los Estados Americanos y en muchos casos queda supeditado a los intereses precisamente de ese país, estimado Carlos. Sí, así es, profesor. Maestro José Luis Camacho, hace 36 años que Estados Unidos
atacó militarmente Panamá y pues también se llevó al presidente de entonces, Manuel Antonio Noriega, con el mismo argumento, Ujú. presunto involucramiento en el narcotráfico. Em, Esto nos lleva a pensar que que ahora con lo que ocurre en Caracas, en Venezuela, pues hay una recurrencia, hay una repetición de la historia. Algunos dicen que la historia no se repite, bueno, en algunas circunstancias ocurre. Y pues Estados Unidos se le está mostrando nuevamente al mundo que efectivamente pues no tiene amigos, ¿verdad? Tiene intereses. ¿Qué opinión le merece esto, profesor Camacho? Bueno, miren, yo me quiero referir un poco exactamente a lo que ocurrió en Panamá en diciembre de 1989. Fue una invasión muy anunciada. Cuando salieron las tropas de la zona del canal y destruyeron todas las defensas que tenía en ese caso, en ese tiempo Noriega, que eran los batallones de la dignidad, fue una matanza espantosa, ¿no? Estela Caloni, que era nuestra corresponsal en esa época del periódico El Día, pues narra exactamente todos los detalles que hubo a través de de ese ejercicio de fuerza descomunal que llevó a cabo los Estados Unidos en ese momento. Yo lo que creo es que en el caso de Venezuela fue un golpe militar muy anunciado. Exactamente en diciembre, cuando ocurrió hace 36 años exactamente lo de Panamá. Yo creo que al interior del gobierno de Maduro hubo algo, porque esta operación no nació de la noche a la mañana, de un día a otro. Fue una estructura de operación militar muy estudiada, una cirugía, como ellos le llaman, ¿no? Entonces, eso es lo que me llama mucho la atención cuando eso fue una operación tan anunciada como la de Panamá de hace 36 años y que se haya llevado a cabo con ese tipo de acciones en la que murieron 32 cubanos, que eran parte de la guardia de Maduro, ¿verdad? Y que se entiende que era parte de un esquema de entendimiento entre los gobiernos de Cuba y Venezuela, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención ese hecho de que se vuelva a repetir una acción de esa naturaleza que obviamente está enmarcada dentro de la misma política que ha llevado Estados Unidos desde siempre. Incluso en el informe o en la primera discurso de Trump, cuando tomó posesión en enero pasado, pues ya anunciaba esto, ¿no? El carácter expansionista y de recuperación de la doctrina Monroe y del destino manifiesto. Ahora, ¿dónde vamos a ubicar esta acción? Pues en el terreno de una lucha geopolítica y económica que hay actualmente entre China, Rusia y Estados Unidos, ¿no? Como las grandes potencias que ahorita regulan la vida del planeta. Pues vemos que, por ejemplo, en Ucrania, pues están los intereses rusos. En China, pues está Formosa, ¿no? Está la isla de Formosa, la disputa por Formosa, ¿no? Entonces, la acción que lleva a cabo Trump pues está enmarcada dentro de esa lucha. No es el narcoterrorismo, ¿verdad? Que fue solamente un pretexto como lo está llevando a cabo ahora el gobierno de Estados Unidos aquí en México, ¿no? Y aquí en México, el golpe que es previsible es lo que vaya a pasar en las relaciones con México, con Cuba, que es donde yo creo que se está enfocando mucho lo que está diciendo ahorita, lo que está haciendo ahorita, por ejemplo, el procónsul Donald Johnson aquí en México y el secretario de Estado, Rubio, Marco Rubio, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que un poco ver más allá, en ese contexto en el que está la rehabilitación de una política que ya ha llevado a cabo históricamente los Estados Unidos. Podemos llamarle superimperialismo, ¿verdad? O la fase superior del imperialismo, como lo llamó Lenin hace más de un siglo, ¿no? Cuando era Sí. de la fase superior del capitalismo, que era el imperialismo. Entonces yo creo que tenemos que ver un poco más el, el- el contexto histórico en la que esta disputa, ¿no? Que está el petróleo venezolano, pues sí, está también el apoyo que da México a los cubanos con relación al apoyo y la solidaridad que dice la presidenta
con la cuestión del petróleo que envía a la isla, ¿verdad? Y Bien, que ahorita también entramos, Venezuela lo hacía, ¿verdad? ¿sí? Venezuela también hace, pues si nos vamos a remitir al apoyo petrolero, pues nos vamos al Pacto de San José, desde que los gobiernos de México, creo que de López Portillo y el de Venezuela de esa época, fueron los que apoyaron el suministro de petróleo, ¿verdad? Bien, Entonces un poco yo veo un poco más esta situación del regreso del imperialismo y la agresión a Venezuela en un contexto mayor de la lucha geopolítica que se está dando entre las tres potencias, ¿no? Rusia, más China, amplio, en Estados un Unidos. panorama más amplio, José Luis. Sí, efectivamente, coincidimos contigo. Bueno, quienes estén siguiendo esta conversación y si tienen alguna pregunta para los especialistas que nos acompañan, pueden enviarnos sus mensajes al número de WhatsApp 5515 92 99 69. Repito, 5515 92 99 69. Estamos aquí en Zócalo, en Zoom, conversando con varios especialistas con relación al tema de la invasión y agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela. Y bueno, este profesor Axel Velázquez, cada vez que se acumulan evidencias o denuncias en contra de Donald Trump por el caso de Epstein, pues este pretende levantar una cortina de humo y atacar a un país o elevar su narrativa en contra de algún organismo internacional. En fin, pareciera ser que, eh, el- bueno, lo vimos con el ataque, como decía el doctor Rosales, contra Irán, ¿verdad? Argumentando, pues más bien sin argumentos, pero pretextando supuesta cuestión de seguridad. Em, ¿Cómo ve, profesor Velázquez, esta actitud del gobierno de Donald Trump? Por favor. Sí, bueno, muy interesante escuchar a los colegas. Yo tanto, estoy aquí tanto para dar mi opinión, pero los estoy escuchando y me enriquece mucho este intercambio. Entonces, gracias por la invitación, Carlos. Gracias a todos quienes están presentes y a quienes nos estén viendo. Definitivamente es un fenómeno que a nosotros no nos es ajeno. Tenemos en nuestro propio lenguaje coloquial esto de la cortina de humo, ¿cierto? Hablar de cuando queremos ocultar un tema que probablemente es más urgente o que es más problemático para quienes ocupan el poder, tener esta otra, pues, no sé, causa, coyuntura, que pues en su dimensión parece ser muy, permítanme la expresión, un escándalo, ¿no? Eh, Sin duda, temporalmente está vinculado con la invasión a Venezuela, la sustracción, el secuestro de Nicolás Maduro en Caracas. No obstante, creo que también responde al hecho de que tiene un público esta acción, ¿no? Digamos, hay una audiencia muy dispuesta para la acción que se llevó a cabo. Escuchaba yo a los profesores y bueno, yo estoy de acuerdo. Solo pensaría que me parece interesante en el discurso de Donald Trump en comparación a otros presidentes norteamericanos, a otras invasiones, a otras intervenciones, el hecho de que él es muy explícito respecto a que va a recuperar la inversión que las petroleras estadounidenses hicieron a partir de 1900, ¿no? Quiero que se entienda que la visión que se tiene, sin duda, es colonial, podríamos decirlo así, pero además es explícita en sus términos, ¿no? Entonces, nosotros podríamos pensar en muchos temas porque podríamos tener una discusión aparte respecto a la democracia en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Lo que ocurrió en la última elección. Y ahí las posturas tendríamos que matizarlas, evidentemente, porque tendríamos que complejizar mucho más la discusión del tema, ¿no? La acción que lleva a cabo el gobierno de Donald Trump está empatada con una cultura del algoritmo, una cultura polarizante en la cual yo tengo que combatir al otro, acabar con el otro, y dentro de eso se construyó esta narrativa del narcogobierno, que si me preguntas, Carlos, más allá de los archivos Epstein, que por supuesto afectan al presidente norteamericano y que yo creo que para muchos de nosotros es una sorpresa que Estados Unidos y que su mandatario quiera dar lecciones de moralidad al mundo, ¿no? A partir de ser conscientes de lo que hay en esos archivos, ¿no? Y de que se trata de un personaje convicto, ¿no? Además, de moralidad y de democracia. Pero
al final creo que esa coincidencia también empata mucho con el hecho de que su electorado, con que una buena porción de la población venezolana, pero también, y este es un fenómeno que tenemos que analizar, latinoamericana. En México también hay gente dispuesta a una invasión norteamericana. Eso es preocupante. Hay un público, ¿no? A un público al que le tendríamos que explicar que una invasión norteamericana no es desinteresada, ¿no? No tenemos nosotros que quebrarnos la cabeza para explicarlo. Donald Trump lo está expresando, ¿no? Explícitamente su interés está en el petróleo. Y una cuestión que me parece aún más interesante es nosotros que sufrimos día a día la violencia en este país, creo que no podríamos fantasear con el hecho de que si hay una intervención norteamericana, ellos vienen y combaten a unos malos identificables, ¿no? Como que se enfrentan dos grandes ejércitos y entonces uno gana sobre el otro, sino que tenemos que ser muy conscientes que una intervención pues implica el dominio sobre varias de las dimensiones o las esferas de una sociedad, entre otras la económica, en la cual el gobierno norteamericano está muy interesado. Entonces, algo que no controlamos nosotros, esto que comentaban el carácter temperamental de Donald Trump, no podríamos saber qué tan bien, no podemos predecir a partir de qué tan bien lo haga el gobierno de México combatiendo a los cárteles y demás, porque eso puede ser solo un pretexto, ¿no? Y para ir cerrando, a mí me pareció muy interesante que, digamos que Estados Unidos en su legislación tiene previsto una invasión cuando esté en riesgo la seguridad nacional, ¿cierto? Pero este concepto se construyó y hubo un ecosistema mediático acompañándolo del narcoterrorismo encabezado por Nicolás Maduro, ¿no? El cártel de los soles. Fue una narrativa que fue creciendo y a mí me llamó mucho la atención que tuvo mucho eco en algunos que se dicen especialistas en relaciones internacionales. Hablo de personas que se mueven en una esfera mediática, sobre todo de lo digital, ¿no? Influencers, comentaristas de noticias, etcétera. Casi dimos por sentado, es decir, cuando tú estás lejos de la problemática, casi dimos por sentado que existía el cártel de los soles y ese era el pretexto que tenía Estados Unidos para intervenir en Venezuela, ¿no? Esa fue la narrativa, con eso se legitimó y además con eso legitimó la acción a nivel legal en Estados Unidos. Y nos enteramos, una vez que se lleva a cabo la audiencia, ¿no? En el caso de Nicolás Maduro, que el cártel de los soles pues solo era una forma de denominar la corrupción de algunos elementos del ejército y del gobierno venezolano, que el cártel de los soles en realidad pues fue una construcción mediática, una narrativa, si me permiten la expresión. Hasta ahí lo dejo. Bien, gracias, Axel. Maestro Luis Hurtado, también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. em, Cuando en este tipo de conflictos, pues lo que brota inmediatamente son las noticias falsas, la desinformación de la gente que quiere que acarrear simpatizantes a las ideas o versiones que se difunden a través de las redes sociales, las plataformas, e inclusive de los medios tradicionales. Este miércoles, antier, en tercer grado, Leo Zuckerman dijo que la operación en Venezuela había sido impecable. O sea, atribuir este calificativo a una invasión, a una agresión, a un acto que costó vidas, pues la verdad, este, deja mucho que desear el comentario de Leo Zuckerman, al cual también yo le mandé un mensaje, pues, no bueno, en X, comentando que pues los otros comentaristas, pues le habían corregido la plana a Leo Zuckerman, porque, bueno, pues obviamente conocemos la tendencia política de Leo Zuckerman, pero paralelo a esto, también en este tema, pues surgen, como decía hace un momento, pues noticias falsas, desinformación. Usted, profesor Luis Hurtado, como especialista, ¿qué nos podría registrar, comentar? ¿Cómo ha seguido usted este tema de la desinformación a raíz de la invasión y agresión a Venezuela? Bueno, Carlos, primeramente agradecerte a ti la invitación para poder participar en este panel, pues con tan distinguidos colegas y expertos. Muchas gracias a la revista Zócalo por esta organización de este espacio, sobre todo de un tema que pues se debe de debatir, se debe de platicar, se debe discutir.
Y pues bueno, ya centrándome pues en el punto, digamos, que me convocas y precisamente me cuestionas, pues bueno, voy a empezar precisamente hablando de que hoy en día, y pues básicamente siempre, la guerra, pues también no solamente se gana de una forma, digamos, por el uso de la guerra directa, como se le conoce, o el uso de armamento, sino que hoy en día también la guerra se gana a partir de mensajes y de medios y, por supuesto, de todo el andamiaje de la comunicación. Las guerras también son comunicativas. Las guerras en la actualidad, pues, tienen un gran reforzamiento pues digamos, en el uso pues de diferentes canales para poder difundir visiones o para difundir propaganda política a favor o en contra de cualquier persona. Y en ese sentido, pues la desinformación ha jugado un papel importantísimo a lo largo de la historia, digamos, de las diferentes guerras que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Y en el caso precisamente que nos convoca el día de hoy de la intervención de Estados Unidos a Venezuela, pues no fue la excepción. A minutos, digamos, de que empezó a circular en las distintas redes sociales, digamos, en la madrugada del 3 de enero, que para fortuna mía yo estaba despierto precisamente viendo una película con mi familia y yo estaba revisando las redes sociales y cuando veo que empieza, digamos, a difundirse pues esta suerte de información, empecé a cuestionar algunas fuentes, digamos, o algunos de los elementos que se empezaban a propagar en las distintas redes sociodigitales. Para ello, pues, como siempre, me gusta ser cauto y primero, digamos, verifico, analizo, y entre todo el mar de información que empezó a circular, empecé a detectar, pues, lo que son los famosos fake news utilizados en diferentes momentos. Digamos, en el primer momento que encuentro o destaco es el uso, digamos, de las fake news sobre la presentación de los bombardeos que estaban ocurriendo pues en la madrugada en Venezuela. Muchas de las imágenes y videos que se difundieron sobre los bombardeos no correspondían a Venezuela, sino encontré precisamente que muchos de estas imágenes, de estos videos, correspondían a otras guerras, como el caso de Siria, el caso de lo que está ocurriendo en Palestina, el caso de inclusive de Ucrania. Y empiezo a ver un análisis precisamente de esto y empezar a ver quiénes son las principales fuentes, digamos, informativas que están compartiendo esta información. Casi todos ellos eran, vamos a decirlo así, influencers, youtubers y medios de comunicaciones afines a Donald Trump, en el caso en los Estados Unidos. Fueron, digamos, los primeros epicentros de la difusión de estos mensajes, lo cual hizo precisamente ver pues que la intervención pues había sido un rotundo éxito, que Venezuela no había hecho absolutamente nada, digamos, frente a la invasión de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos una intención precisamente, pues, de generar, pues, una suerte de narrativa, pues, de una operación completamente quirúrgica como la quiso difundir la Casa Blanca. Ya ha habido diferentes periodistas, ya publicó el Washington Post, el New York Times, que hubo bajas también por parte del gobierno, bueno, del ejército estadounidense. O sea, no fue tan efectiva como se quiso, digamos, propagar la información acerca de, digamos, de esta operación. Ese es un primer momento, Carlos, que detecto. El segundo momento va a ser el uso de la inteligencia artificial para construir imágenes y videos. El primero de ellos es una imagen de la captura de Nicolás Maduro, o sea, que empezó a propagarse, digamos, en la web, en la cual pues aparece pues esposado y precisamente no con el famoso pants Nike que todos conocemos, que ya se difundió la imagen oficial, sino pues vestido como muy, digamos, propio, pues exactamente, con un saco, y esa imagen pues no correspondía a la realidad. Después se encontró que esta imagen fue hecha con inteligencia artificial, con ChatGPT, en el cual pues hay muchos errores, etcétera, etcétera. Sin embargo, hubo muchos comentaristas, influencers,
diferentes personajes, hasta periodistas, que tomaron esta imagen y la propagaron de las primeras imágenes de Maduro siendo capturado, precisamente, cuando inclusive todavía ni Donald Trump había salido publicando en su red social, Truth Social, acerca de, pues, de lo que estaba ocurriendo en Venezuela y de la captura de Maduro. Estas imágenes ya se habían compartido y viralizado en el mundo. ¿Con qué objetivo? Pues precisamente pues para transmitir que pues había caído, digamos, el gobierno de Maduro, que ya estaba capturado y que ya estaba, digamos, en vías de trasladarse a los Estados Unidos para su juicio. Entonces, ahí tenemos una clara intención también de, pues, de denostar, de precisamente adelantarse. ¿Con qué objetivo? Pues precisamente, pues marcar una suerte de tendencia sobre la caída precisamente del gobierno de Venezuela. Y luego tenemos un tercer momento que encontré precisamente al analizar pues videos o las imágenes que se empezaron a propagar en las redes sociodigitales y en el Internet en general, que precisamente tiene que ver con la suerte de celebración, vamos a decirlo así, celebración del gobierno, no, más bien de la sociedad venezolana tras la captura y por supuesto la caída precisamente de Nicolás Maduro. Encontré imágenes, una de ellas es que están quitando una lona, una suerte de una lona o un cartel propagandístico de Maduro, y que pues ahí la gente lo está pues recibiendo como diciendo, ha caído, digamos, el tirano y celebrando. Esta imagen pues no fue tampoco real, es una imagen realizada, más bien sacada de contexto, sí es real y corresponde a las elecciones presidenciales que ocurrieron el año pasado y en las cuales precisamente igual que en México, después de, digamos, realizarse la campaña electoral, tienen cierto periodo las diferentes fuerzas políticas para retirar su propaganda. Esa imagen correspondía precisamente a eso, cuando se está quitando la propaganda del presidente y en ese momento candidato Maduro, y la sacaron de contexto diciendo, miren, la sociedad venezolana precisamente ya despertó y está celebrando la caída de Maduro. Otra son las famosas estatuas de Chávez que fueron, digamos, decapitadas, y por supuesto las famosas pintas sobre los diferentes murales allí en el Paseo de Caracas, precisamente haciendo alusión a la caída de Maduro y del régimen chavista. Eso también es, digamos, fue información sacada, bueno, fue información hecha con inteligencia artificial. Varios de los videos son llamados deepfake, que fueron hechos precisamente con algunas de las herramientas de inteligencia artificial, y también las imágenes fueron hechas con inteligencia artificial. ¿Y cuál es el objetivo precisamente, Carlos, en todo ello? Pues construir una narrativa en la cual se presente precisamente la idea de la caída de un régimen y de un régimen en la cual precisamente un régimen que tiene, digamos, a la sociedad venezolana, pues, digamos, cansada. Ese era el objetivo que trataban de perseguir. Sin embargo, ante los hechos, ahí están precisamente la documentación que hizo en su momento pues el sistema venezolano de televisión, también, por supuesto, todos los medios de comunicación, los periodistas que están, digamos, en Venezuela diciendo, pues esto que están transmitiendo en el mundo no corresponde a la realidad. No hay marchas de celebración, como se dice, no ha habido decapitación de las estatuas que también se señalan. ¿Y esto con qué fin, Carlos? Pues básicamente construir una narrativa de victoria, de triunfo y, por supuesto, construir la idea de que la sociedad venezolana estaba cansada del régimen chavista. Ahí precisamente tenemos todo este andamiaje y toda esta estructuración a partir precisamente del uso de inteligencia artificial, de información sacada de contexto y por supuesto con una intención clarísima de denostar al gobierno de Nicolás Maduro. Gracias, Luis. Gracias, gracias. Bueno, pues reiteramos la invitación a quienes siguen la conversación titulada El regreso del imperialismo, agresión a Venezuela. En nuestro número de WhatsApp 55 15 92 99 69, por si alguno de ustedes quiere agregar un comentario o hacer una pregunta a nuestros especialistas invitados. Doctor Rosales, abonando a lo que usted inicialmente comentó
em, acerca del gobierno de Maduro, perdón, de Donald Trump. Este es su segundo periodo. ¿Cómo lo caracterizaría usted, puesto que fue diferente al primer periodo de gobierno de Maduro? Si podría abonarnos para nuestra audiencia, por favor. Y cómo no, estimado Carlos, queridos colegas y público que nos concede el favor de su atención. Habría que decir que estamos viendo a un Trump remasterizado. Sí, es muy cierto cuando se dice que estamos viendo a un Trump 2.0, a un Trump radicalizado. Y que bueno, pues está también en una lógica de ese populismo de, no de derecha, sino populismo de ultraderecha. También habría que señalar que, y es lo que me preocupa mucho el presente, pero me preocupa también mucho el futuro. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque finalmente, cuando terminó su primera administración, el presidente estadounidense, bueno, él se fue, pero el movimiento trompista se quedó. ¿Sí? Y entonces precisamente continúa él alimentándolo y este grupo de poder y eso permite que vuelva a llegar a la presidencia, algo inédito después de pues, la interrupción de una administración con el presidente Biden. Y entonces llega este señor Trump, pero además ya lo que hace es rodearse de personas incondicionales, ¿sí? De personas sobre todo afines a sus ideales, a esta lógica que hablé yo al principio del conversatorio de la política del poder, de la política de la fuerza. Pero además me preocupa también algunos personajes como el señor Marco Rubio o como el señor Pete Hegseth, que es el secretario ya, no, ya se llama de guerra, ¿verdad? El secretario de guerra. Y Marco Rubio, que es el secretario de Estado, pero también en esta doble función como asesor de seguridad nacional. Y si nosotros nos damos cuenta, son ellos dos pilares fundamentales, dos personas que influyen de una manera determinante en el señor Trump para que lleve estas acciones a la realidad, lo que estamos viendo. Ahora, la primera, pero sobre todo la segunda administración del señor Trump se caracteriza precisamente por ese unilateralismo, se caracteriza por ese autoritarismo, se caracteriza por ese proteccionismo y se caracteriza por esa política exterior del uso de la fuerza, no de la solución pacífica, sino del uso de la fuerza, esa política exterior agresiva, pero además también atenta contra el multilateralismo y está en una suerte de un desmantelamiento o de un debilitamiento de lo que es toda la estructura de la sociedad internacional en términos de sus organismos. Hemos visto cómo se ha retirado, bueno, hace unos días, ¿no? Unas horas podríamos decir, cómo Estados Unidos se va a retirar de cualquier cantidad de organismos internacionales, cómo ha torpedeado, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional, a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a la de los derechos humanos, en fin, a una gama muy amplia de organismos internacionales que pues tenían una suerte de contrapeso, y apoyaban desde luego causas medioambientales, causas de derechos humanos, causas democráticas, causas de libertad de expresión, causas en favor de la democracia. Entonces sí, estamos viendo con mucha preocupación toda esta situación y hemos comprobado precisamente cómo ahora incluso el golpe fue a Venezuela, pero también tiene efectos colaterales. El caso contra Cuba. Podemos o no estar de acuerdo con el gobierno cubano, ese es ya, como dicen, motivo de otra discusión, y muy amplia, desde luego, y muy pertinente, pero en este caso vemos como también quiere torpedear, quiere como debilitar profundamente al régimen cubano, y también, desde luego, aprovecha este golpe contra Venezuela para poder atacar también de manera indirecta a su archirrival, que es China.
¿sí? Tratando de cortarle los suministros de petróleo. Aquí no creo que vaya a tener mucho éxito porque China tiene otras fuentes de abastecimiento de petróleo, incluso del propio Rusia o el propio Irán, y además está en una suerte de una reconversión industrial al efecto de disminuir su dependencia del petróleo. Pero lo preocupante es que, repito, también está en esta, y en una lógica también, hay que señalarlo en este segundo periodo, de este expansionismo, no solamente digamos, en el discurso, sino este expansionismo que te veo yo con mucha preocupación el tema de Groenlandia, por ejemplo, y también esta cuestión de lo que señaló que al principio de su segunda administración, de que pues Canadá debería anexarse a Estados Unidos para que se convierta en el estado número 51. Aquí hago un pequeño paréntesis, sí, sí existe en ultramar el estado número 51 de Estados Unidos y se llama Israel. Entonces, más bien sería el 52, ¿no? Pero bueno, a lo que voy yo es en esta lógica, repito, del unilateralismo, del autoritarismo, del proteccionismo, del expansionismo y de la política exterior basada en el uso de la fuerza y de la imposición. Y repito, me preocupa mucho porque es muy probable que salga Trump, que termine Trump esta segunda administración, si es que se va, pero entonces de todas maneras va a quedar el trumpismo y ahí están los cerebros del trumpismo y además toda esta comunidad de WASP, bancos anglosajones y protestantes que están detrás del señor Trump, de sus simpatizantes. Entonces es muy preocupante el presente, más preocupante es el futuro. Parece que el trumpismo llegó para quedarse por un largo tiempo, mi estimado Carlos. Sí, y recordar, doctor Rosales, que es su primer año de Donald Trump. Doctor Cárdenas, pues en esta incursión militar, en esta agresión, pues hubo muertos y muertos civiles. Eh, Alguien que siga esta conversación, que no esté empapado del tema, ¿se podría hacer algo? ¿Los mismos civiles podrían acudir a algún tribunal, algún país? ¿Podría comentar algo al respecto, Cárdenas? Cómo no, Carlos? Fíjate que el derecho internacional no funciona igual para todos, ¿no? ¿Por qué lo digo? Efectivamente, en el Estatuto de Roma, que establece cuáles son los crímenes de guerra, de lesa humanidad, de agresión, etcétera, pues se prevén esos supuestos que tú me preguntas, pero Estados Unidos, como sabemos, no ratificó el Estatuto de Roma. Entonces, por esa vía, por ese camino del Estatuto de Roma, al no haber ratificado ese tratado los Estados Unidos, pues sería muy problemático, muy cuestionable desde el punto de vista formal jurídico, que los responsables políticos de Estados Unidos fueran llevados a esas instancias, ¿no? Desde luego está también las instancias de la Corte Internacional de Justicia, pero pues ahí también veo yo muy complejo, muy difícil que Donald Trump, los gobernantes de ese país pudieran ser, el gobierno norteamericano, parte de una controversia. Porque hay, desde el punto de vista, creo que lo explicaba el doctor Camacho o Axel, no sé, no recuerdo quién, o lo dijo Eduardo también, hay un problema con el derecho norteamericano. El derecho norteamericano, para salvaguardar, si alguien lo dijo de ustedes, la seguridad nacional, tiene aplicación, está eso pues fundado o legalizado, tiene aplicación o puede tener aplicación extraterritorial. El derecho, por ejemplo, de los países como el nuestro, de México, pues salvo algunas pequeñas excepciones, no tiene aplicación extraterritorial. Por eso los Estados Unidos, en su discurso jurídico
formalista en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, pues dijo el representante, el embajador de Estados Unidos en ese Consejo de Seguridad, no, no fue una agresión militar, no fue una invasión militar, se trató de un acto policíaco, para cumplimentar, decimos en México, pues una orden de detención en contra de un dirigente político. Es decir, desde una concepción interna del derecho de los Estados Unidos, eso no se ve como nosotros lo estamos entendiendo en general, como un crimen de agresión o de guerra o una invasión territorial a otro país, sino como la ejecución de la orden de un juez para detener a una persona imputada o señalada por responsabilidades de carácter penal. Y eso obedece a esa naturaleza jurídica tan especial del derecho norteamericano que tiene esa aplicación extraterritorial. Es decir, es un derecho pues del imperio, es un derecho que tienen o tenían los estados coloniales en el siglo XIX y que ha pervivido en la tradición jurídica de los Estados Unidos. Bien, Entonces yo creo que sería muy difícil. Desde luego, se puede intentar, habrá seguramente sectores políticos, sociales, personas comprometidas en la defensa de los derechos humanos, del derecho internacional, que lo hagan, ¿no? Pero entiendo que será enormemente complicado que ese tipo de denuncias o de planteamientos sean atendidos por una instancia jurisdiccional internacional, ¿no? bien, Es tan interesante esto, ya no abundo más, señalar, por ejemplo, en el caso de la OEA, ¿no? Fíjense qué curioso. En la OEA, por ejemplo, hay un órgano que últimamente a los mexicanos o a algunos sectores de México nos inquieta, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde México ratificó su competencia, tanto de la Convención Americana como de la Corte, como de la Comisión. Los Estados Unidos han formado parte, ha habido jueces de la Corte Interamericana que la han presidido, pero Estados Unidos no ha ratificado la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, bien, hay un juego ahí, pues, de imperio, un juego de poder, de claro. usar el derecho internacional, pues, a conveniencia. Cuando me conviene, lo invoco, y cuando no me conviene, pues, fundo mis acciones o mis Claro. pretensiones en el derecho interno de los Estados Unidos para lograr la aplicación extraterritorial de mis normas y de mis instituciones. Muy bien, gracias, doctor Cárdenas. Em, si me permiten, vamos a hacer un breve corte. Nos volvemos a comunicar para abordar, si les parece, la postura del gobierno mexicano frente a este conflicto. Si nos permiten unos minutos, nos volvemos a conectar. Agradecemos la atención.